10 curiosidades de la Biblia que casi nadie conoce. ¿Sabías que la Biblia comienza y termina con un mensaje sorprendente? Detente un momento, porque quizá nunca habías visto esta conexión en la Biblia. ¿Sabías que el primer capítulo de Génesis y los últimos capítulos de Apocalipsis parecen formar una especie de historia que comienza en un jardín y termina con algo mucho más grande? La Biblia comienza presentándonos a Dios creando los cielos y la tierra. Aparece un jardín, el Edén, un lugar de comunión entre Dios y el ser humano. Allí encontramos al hombre, la mujer, la vida, la presencia de Dios y el árbol de la vida. Pero algo terrible sucede. El pecado entra en la historia y el ser humano queda separado del acceso al árbol de la vida. Ahora presta atención a esto. Cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, vuelve a aparecer el árbol de la vida, pero esta vez la historia es diferente. Apocalipsis 22:2 habla del árbol de la vida que está en medio de la ciudad, junto al río de agua de vida. Ya no estamos ante el Edén original, sino ante la visión de una creación restaurada. Y aquí está una de las conexiones más hermosas de toda la Escritura. La Biblia comienza con la creación y termina hablando de una creación renovada. Comienza con un jardín, termina con una ciudad santa, comienza con el acceso perdido al árbol de la vida, termina mostrando nuevamente el árbol de la vida, comienza con la presencia de Dios en medio de su creación y termina con una promesa extraordinaria: Dios mismo estará con ellos. Esto nos enseña algo poderoso. La Biblia no es simplemente una colección de historias independientes. Desde Génesis hasta Apocalipsis existe un hilo que atraviesa toda la Escritura. Dios creando, el ser humano cayendo, Dios prometiendo redención y finalmente Dios llevando su plan hasta el cumplimiento. Por eso, cuando alguien te diga que la Biblia es solamente un conjunto de libros antiguos, recuerda esto: hay conexiones que atraviesan miles de años de historia bíblica. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Habías notado alguna vez que el árbol de la vida aparece al principio y también al final de la Biblia? Escribe Gloria a Dios si esta curiosidad te sorprendió. Y guarda este video, porque en las próximas escenas descubrirás detalles bíblicos que probablemente nunca te habían contado. El hombre que vivió más años en toda la Biblia. ¿Quién fue la persona que más años vivió según la Biblia? Quizá pienses en Abraham, tal vez en Moisés, incluso podrías pensar en Noé, pero ninguno de ellos fue el que más vivió. El nombre de este hombre aparece en Génesis y su edad parece increíble para nuestra época. Se llamaba Matusalén. Génesis 5:27 dice que Matusalén vivió 969 años. Sí, lo leíste correctamente, 969 años. La Biblia presenta una genealogía en Génesis 5 en la que aparecen personas que vivieron durante periodos extraordinariamente largos. Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Set vivió 912. Enos vivió 905. Y Jared llegó a los 962. Pero Matusalén alcanzó los 969 años. Ahora viene un detalle todavía más interesante. Matusalén fue hijo de Enoc, y Enoc es una de las figuras más misteriosas de Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis 5:24 dice que Enoc caminó, pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. La Biblia no describe la muerte de Enoc de la misma manera que describe la muerte de muchos de los otros personajes de esa genealogía. Y esto ha hecho que generaciones de lectores se pregunten qué ocurrió exactamente. Pero volvamos a Matusalén. Su longevidad es presentada dentro de las primeras generaciones de la humanidad. Después, en la narrativa bíblica, ocurre el diluvio en los días de Noé. La Biblia no nos presenta la longevidad de aquellos hombres como una invitación a calcular a cuánto podría vivir una persona hoy. Lo importante es comprender que Génesis está narrando una época muy distinta de la historia bíblica, y hay algo que puede hacernos reflexionar. Matusalén vivió durante casi un milenio, pero incluso 969 años terminaron. Esto nos recuerda una verdad que atraviesa toda la Escritura: la vida humana, por larga que parezca, es temporal. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría. Quizá hoy estás preocupado porque tu vida no está avanzando como esperabas. Quizá tienes sueños que todavía no se han cumplido. Pero esta curiosidad bíblica puede dejarte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con los días que Dios te ha permitido vivir? Porque no se trata solamente de vivir muchos años. También se trata de vivirlos con propósito. Y ahora dime en los comentarios, ¿ya conocías el nombre de Matusalén y sus 969 años? Escribe, quiero vivir con propósito, si este mensaje habló a tu corazón. ¿Por qué Jesús escribió en el suelo? Hay una escena en los evangelios que ha provocado preguntas durante siglos. Jesús está en el templo. Algunas personas llevan delante de él a una mujer acusada de adulterio. La situación parece una trampa. Le preguntan a Jesús qué debe hacerse con ella, pero Jesús no responde inmediatamente. En lugar de eso, se inclina y comienza a escribir en tierra con el dedo. Y aquí aparece uno de los grandes misterios del relato. La Biblia no dice qué escribió Jesús. Juan 8:6 dice que Jesús se inclinó y escribía en tierra, pero el texto no nos revela las palabras. Y desde entonces, muchas personas han intentado imaginar qué pudo haber escrito. ¿Escribió los pecados de quienes la acusaban? ¿Escribió algún pasaje de las Escrituras? ¿Escribió una frase que solamente aquellos hombres podían entender? No lo sabemos. Y aquí es importante diferenciar entre lo que la Biblia afirma y lo que las personas han imaginado a lo largo de los siglos. La Biblia sí nos dice lo que ocurrió después. Y Jesús se levantó y dijo, «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Entonces ocurrió algo impresionante. Los acusadores comenzaron a retirarse uno por uno. Los mayores fueron los primeros. Finalmente Jesús quedó con la mujer. Y Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». ¡Qué escena! Jesús no llamó bueno al pecado, pero tampoco trató a aquella mujer como alguien sin esperanza. Le ofreció misericordia y al mismo tiempo la llamó a cambiar de vida. Y hay algo que resulta especialmente poderoso para nosotros. Muchas veces las personas recuerdan nuestros errores. La gente puede señalar, puede juzgar, puede recordarte quién fuiste. Pero Jesús mira algo más profundo. Él ve lo que puedes llegar a ser cuando recibes su gracia. Quizá alguien que está viendo este video se siente condenado por su pasado. Tal vez llevas años cargando con algo que hiciste. Recuerda esta escena. No sabemos qué escribió Jesús en el suelo, pero sí sabemos qué hizo con una persona que todos querían condenar. Le mostró misericordia y le dijo que comenzara una nueva vida. Si alguna vez has experimentado la misericordia de Dios, escribe, «Gracias Jesús», y comparte esta escena con alguien que necesite recordar que su pasado no tiene que ser el final de su historia. El día que el sol pareció detenerse. ¿Te imaginas estar en medio de una batalla y escuchar una oración tan extraordinaria que el relato bíblico dice que el sol se detuvo? Esto aparece en Josué capítulo 10. Israel estaba enfrentando una batalla y Josué necesitaba más tiempo para completar la victoria. Entonces Josué habló delante de Israel y dijo, «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el relato continúa diciendo que el sol se detuvo y la luna se paró. Esta es una de esas escenas de la Biblia que ha generado preguntas durante generaciones. ¿Qué significa exactamente que el sol se detuviera? ¿Cómo debemos entender este lenguaje? Lo importante para un lector cristiano es no inventar detalles que el texto no proporciona. El relato presenta el acontecimiento como una intervención extraordinaria de Dios en favor de Israel durante aquella batalla. Y hay una frase que resume la impresión que causó aquel día. «Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de aquel». Ahora imagina el contexto. Josué no estaba en un lugar tranquilo escribiendo una reflexión. Estaba en medio de una batalla. Tenía enemigos delante. Tenía una responsabilidad enorme. Y en medio de aquella situación hizo una petición extraordinaria. Esto nos recuerda algo sobre la oración. Muchas veces creemos que solamente podemos orar por cosas pequeñas. Pero la Biblia está llena de personas que llevaron delante de Dios situaciones que parecían imposibles. Ana oró por un hijo.
David clamó cuando estaba perseguido. Elías oró en momentos de confrontación. Daniel oró aun cuando hacerlo podía costarle la vida. Y Jesús enseñó a sus discípulos a llevar sus necesidades delante del Padre. Tal vez tu batalla hoy no es una guerra física. Quizá es una deuda, una enfermedad, una familia dividida, una puerta que no se abre, una decisión que no sabes cómo tomar, una preocupación que no te deja dormir. La historia de Josué no significa que Dios hará literalmente todo lo que nosotros pidamos. Significa que podemos llevar nuestras situaciones delante de Él y confiar en su poder y en su voluntad. Porque hay momentos en los que no necesitas saber cómo se resolverá el problema. Necesitas recordar quién está contigo mientras lo atraviesas. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, escribe: Dios tiene el control. Y comparte este video con alguien que esté atravesando una batalla silenciosa. El profeta que fue alimentado por cuervos. ¿Sabías que hubo un profeta en la Biblia al que, según el relato bíblico, Dios alimentó mediante cuervos? Su nombre era Elías, y la historia aparece en 1 Reyes 17. El contexto era difícil. Elías había anunciado una sequía. Entonces Dios le dijo que se escondiera junto al arroyo de Querit. Y aquí aparece una instrucción que probablemente habría sorprendido a cualquiera. Dios dijo que los cuervos le traerían alimento. 1 Reyes 17:6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y que él bebía del arroyo. Piensa en lo extraño que debió parecer aquello. Elías estaba aislado. Había sequía. El arroyo era su fuente de agua, y su alimento llegaba de una manera completamente inesperada. Pero la historia tiene otro detalle importante. El arroyo finalmente se secó. ¿Y por qué? Porque no había lluvia en la tierra. Entonces Dios volvió a hablarle. Esto nos enseña algo que muchas personas necesitan escuchar. Una provisión de Dios puede ser temporal. Que una fuente haya funcionado ayer no significa que será la misma fuente mañana. Y cuando el arroyo se secó, eso no significaba que Dios había abandonado a Elías. Significaba que Dios estaba guiándolo hacia el siguiente lugar. Después, Elías fue enviado a Sarepta, donde una viuda tenía una cantidad muy limitada de harina y aceite. Y allí ocurrió otro milagro de provisión. ¿Ves el patrón? La fuente cambió, pero Dios siguió siendo el mismo. Quizá tú estás viviendo algo parecido. Tal vez perdiste un trabajo. Una persona dejó de ayudarte. Un negocio que funcionaba ya no produce lo mismo. Una puerta que parecía segura se cerró. Y estás pensando: Dios se olvidó de mí. Pero esta historia puede darte otra perspectiva. El arroyo puede secarse sin que Dios se haya secado. Una puerta puede cerrarse sin que el propósito de Dios haya terminado. Una etapa puede terminar sin que tu historia haya terminado. No sabemos cómo Dios resolverá cada situación, pero sí podemos aprender a confiar en Él incluso cuando cambia la manera en que llega nuestra provisión. Si estás atravesando una temporada de incertidumbre, escribe: Mi fuente es Dios. Y guarda esta curiosidad para volver a verla cuando necesites. Recordar que una puerta cerrada no siempre significa abandono. ¿Sabías que Pedro lloró después de negar a Jesús? Esta curiosidad no habla de un milagro espectacular. Habla de algo mucho más humano. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, aseguró que jamás lo abandonaría. Pero Jesús le había advertido que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. Pedro no lo creyó. Sin embargo, durante la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro tuvo miedo. 3 personas lo relacionaron con Jesús, y 3 veces Pedro negó conocerlo. La tercera vez fue especialmente fuerte. Según el relato de los evangelios, después de aquella negación, cantó el gallo. Y Lucas 22, 61, 62 dice algo impactante. El Señor, volviéndose, miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Entonces salió fuera y lloró amargamente. Ahora piensa en esto. Pedro había prometido ser fuerte, pero cuando llegó el momento de la prueba, tuvo miedo. ¿Te has sentido alguna vez así? Prometiste que no volverías a caer. Prometiste que confiarías. Prometiste que no abandonarías tu fe. Pero llegó la presión y fallaste.
Aquí aparece una de las partes más hermosas de la historia de Pedro. Su fracaso no fue en el final. Después de la resurrección, Jesús volvió a encontrarse con Pedro. En Juan 21, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y después de cada respuesta de Pedro, Jesús le dio una responsabilidad. Es difícil no notar el contraste. 3 negaciones, 3 preguntas y una nueva oportunidad. La Biblia no esconde los errores de sus personajes. David pecó. Moisés tuvo momentos de temor y frustración. Jonás huyó. Elías llegó a sentirse profundamente desanimado. Pedro negó a Jesús. Pero Dios continuó trabajando en sus vidas. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. Significa que el fracaso no tiene necesariamente la última palabra cuando existe arrepentimiento y restauración. Quizá estás viendo este video sintiéndote indigno. Tal vez cometiste algo que todavía te duele. Pero recuerda a Pedro, el hombre que negó a Jesús terminó siendo una figura fundamental en la iglesia primitiva. Tu peor momento no tiene por qué definir toda tu historia. Levántate, arrepiéntete, busca a Dios y continúa caminando. Si crees que Dios todavía puede restaurar una vida rota, escribe, todavía hay esperanza. El libro de la Biblia que casi nunca menciona a Dios por su nombre. Ahora viene una curiosidad que puede sorprender, incluso a personas que han leído la Biblia durante años. Hay un libro de la Biblia en el que el nombre de Dios no aparece explícitamente. ¿Sabes cuál es? El libro de Esther. Y aquí está lo interesante. Aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente en el texto hebreo de Esther, la historia está llena de acontecimientos que muestran cómo una situación aparentemente imposible termina cambiando. Esther era una joven judía que llegó a convertirse en reina. Su primo Mardoqueo descubrió un complot. Después apareció Amán, un funcionario poderoso que buscaba destruir a los judíos. El peligro era enorme, pero Esther estaba en una posición que le permitía intervenir. Había un problema. Presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Mardoqueo le dijo unas palabras que se han convertido en una de las frases más conocidas del libro. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther decidió actuar. Pidió que los judíos ayunaran por ella. Después se presentó ante el rey. La situación comenzó a cambiar, y el mismo hombre que buscaba destruir a Mardoqueo terminó cayendo en desgracia. Lo extraordinario del libro es que no necesitas encontrar el nombre de Dios en cada escena para percibir el tema de la providencia. La historia está llena de giros inesperados. Una noche, el rey no pudo dormir. Mandó traer las crónicas. Allí descubrió que Mardoqueo había salvado su vida tiempo atrás y no había sido recompensado. Ese pequeño detalle terminó teniendo consecuencias enormes. ¿Casualidad? El libro deja al lector contemplando cómo acontecimientos aparentemente pequeños pueden cambiar el destino de muchas personas. Y aquí hay una lección para nosotros. Quizá Dios parece silencioso en una etapa de tu vida. Quizá estás orando y no ves respuestas inmediatas. Quizá miras tus circunstancias y piensas, ¿dónde está Dios? La historia de Esther nos recuerda que el silencio no necesariamente significa ausencia. Hay procesos que entendemos solamente cuando miramos hacia atrás. Tal vez hoy no puedes ver cómo se conectan las piezas, pero no significa que tu historia haya terminado. No conviertas el silencio de Dios en una conclusión sobre su presencia. Sigue orando, sigue caminando, sigue confiando. Y recuerda, a veces Dios no cambia las circunstancias de inmediato. A veces prepara el momento exacto en que una puerta se abrirá. Si alguna vez has visto una situación cambiar de una manera que no esperabas, escribe, Dios obró. ¿Por qué Jonás terminó dentro de un gran pez? Esta es una de las historias bíblicas que más curiosidad despierta. Jonás recibió una misión de Dios, ir a Nínive y anunciar un mensaje. Pero Jonás no quiso ir. En lugar de dirigirse hacia Nínive, tomó un barco en dirección contraria. Entonces comenzó una gran tormenta. Los marineros tuvieron miedo. Jonás reconoció que estaba huyendo de Dios. Finalmente terminó en el mar. Y aquí sucede lo extraordinario.
Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. La Biblia no dice que fuera una ballena, dice un gran pez, y aquí tenemos que detenernos. Muchas representaciones populares muestran a Jonás dentro de una enorme ballena, pero el texto bíblico no especifica qué especie de criatura marina fue. Lo importante en la narración es que Jonás fue preservado y que Dios utilizó aquella situación para llevarlo de regreso al propósito que le había dado. Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, y desde allí oró. Su oración aparece en Jonás capítulo 2. Después el pez vomitó a Jonás en tierra, y Dios volvió a darle la misión. Esta vez Jonás fue a Nínive. Ahora escucha esto. Muchas veces pensamos que si huimos de una responsabilidad, el problema desaparecerá. Pero Jonás descubrió algo diferente. Puedes cambiar de dirección, pero no puedes escapar de la presencia de Dios. Y quizá esto tiene una aplicación para alguien que está viendo este video. Tal vez sabes que tienes que hacer algo. Perdonar, pedir perdón, dejar un hábito, volver a buscar a Dios, cumplir una responsabilidad, tomar una decisión correcta. Pero estás huyendo. Y mientras huyes piensas que estás avanzando. Jonás también creyó que podía resolver el problema alejándose, hasta que terminó en medio de una tormenta. Pero hay una parte hermosa. Cuando Jonás volvió su corazón hacia Dios, Dios todavía tenía un propósito para él. Eso significa que una mala decisión no tiene que ser el capítulo final. Puedes regresar, puedes arrepentirte, puedes comenzar nuevamente. Quizá necesitas hacerlo hoy. No esperes a tocar fondo para volver a Dios. Si esta historia te habló directamente al corazón, escribe, quiero volver a Dios. El profeta que subió al cielo sin que la Biblia registre su muerte. Ahora vamos con una de las historias más sorprendentes del Antiguo Testamento. Hay 2 personajes bíblicos cuya salida de este mundo es presentada de una manera extraordinaria, Enoc y Elías. Pero hoy hablaremos de Elías. En 2 Reyes 2 se narra que Elías estaba junto a Eliseo. Entonces ocurrió algo impresionante. Mientras ellos caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Y el texto dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio, y después tomó el manto que había caído de Elías. No se describe una muerte de Elías en ese momento. Por eso esta escena ha sido considerada una de las partidas más extraordinarias de toda la Biblia. Pero aquí hay otro detalle. Elías no era un personaje desconocido. Había enfrentado al rey Acab, había confrontado a los profetas de Baal, había experimentado una gran victoria en el Monte Carmelo, pero también tuvo momentos de profundo desánimo. Después de su confrontación con los profetas de Baal, Elías huyó y llegó a sentirse tan abatido que pidió morir. El mismo hombre que había visto una manifestación extraordinaria del poder de Dios llegó a experimentar un momento de enorme agotamiento. Esto es importante. La Biblia no presenta a los siervos de Dios como personas que jamás sienten miedo, cansancio o desánimo. Elías tuvo una experiencia espiritual extraordinaria y después atravesó una crisis emocional profunda. Y Dios no lo abandonó. Dios lo alimentó, lo dejó descansar, le habló y continuó guiándolo. Después llegó el momento de su partida. Esto nos deja una enseñanza poderosa. No confundas una temporada difícil con el abandono de Dios. Elías tuvo momentos de victoria y momentos de agotamiento, pero Dios seguía trabajando. Quizá hoy tú estás cansado. Quizá nadie sabe cuánto has soportado. Sonríes delante de otros, pero por dentro estás agotado. Recuerda que incluso grandes hombres y mujeres de fe atravesaron momentos difíciles. Buscar ayuda, descansar, orar y reconocer nuestro cansancio no significa que hayamos perdido la fe. A veces significa que somos humanos, y Dios puede encontrarnos precisamente allí. Si estás pasando por una etapa de cansancio, escribe, Señor, renueva mis fuerzas. El detalle de Jesús que casi todos pasan por alto. Llegamos a la última curiosidad, y esta puede cambiar la manera en que lees los evangelios. Cuando pensamos en Jesús, normalmente recordamos sus milagros. Sanó enfermos, dio vista a ciegos,
multiplicó alimentos, calmó una tormenta, resucitó a Lázaro. Pero hay algo que aparece repetidamente en sus encuentros con las personas. Jesús hacía preguntas, no porque necesitara información. Jesús conocía los corazones, pero muchas veces utilizaba preguntas para llevar a las personas a reconocer algo dentro de sí mismas. A un hombre ciego llamado Bartimeo le preguntó, ¿qué quieres que te haga? La pregunta parece obvia. Bartimeo era ciego, pero Jesús le permitió expresar su necesidad. En otro momento a sus discípulos les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después profundizó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Marta, cuando murió Lázaro, Jesús le hizo una pregunta que iba mucho más allá de las circunstancias. ¿Crees esto? Y a Pedro, después de su fracaso, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Observa algo. Jesús no trataba a todas las personas exactamente de la misma manera. A cada una le hablaba en relación con su situación. Al ciego lo llevó a expresar su deseo. A los discípulos los llevó a pensar en su identidad. A Marta la llevó a expresar su fe. A Pedro lo llevó hacia la restauración. Y esto nos enseña algo precioso sobre la manera en que Jesús se relacionaba con las personas. Él no veía solamente el problema externo, veía el corazón. Quizá por eso tantas personas se acercaban a él. No encontraban simplemente respuestas. Encontraban a alguien que las veía. Y ahora quiero hacerte una pregunta a ti. Si Jesús estuviera delante de ti ahora mismo y te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué responderías? ¿Le hablarías de tu familia? ¿De tus hijos? ¿De tu salud? ¿De tus finanzas? ¿De una puerta que necesitas que se abra? ¿De una herida que nadie conoce? ¿De una lucha que llevas en silencio? Escríbelo en los comentarios si deseas convertirlo en una oración. Y recuerda algo, no tienes que esconderle a Dios lo que ya conoce. Puedes acercarte a Él con sinceridad, porque el mismo Jesús que preguntó a Bartimeo qué quería, que restauró a Pedro después de su fracaso y que consoló a Marta en medio del dolor, sigue siendo presentado en el Evangelio como aquel que escucha, recibe y llama a las personas a creer. Si llegaste hasta aquí, comenta, Jesús, aquí estoy, y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios conoce su historia. Porque quizá esta curiosidad no era solamente sobre la Biblia, quizá era una pregunta para ti. 10 curiosidades de la Biblia que casi nadie conoce. ¿Sabías que la Biblia comienza y termina con un mensaje sorprendente? Detente un momento, porque quizá nunca habías visto esta conexión en la Biblia. ¿Sabías que el primer capítulo de Génesis y los últimos capítulos de Apocalipsis parecen formar una especie de historia que comienza en un jardín y termina con algo mucho más grande? La Biblia comienza presentándonos a Dios creando los cielos y la tierra. Aparece un jardín, el Edén, un lugar de comunión entre Dios y el ser humano. Allí encontramos al hombre, la mujer, la vida, la presencia de Dios y el árbol de la vida. Pero algo terrible sucede. El pecado entra en la historia y el ser humano queda separado del acceso al árbol de la vida. Ahora presta atención a esto. Cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, vuelve a aparecer el árbol de la vida, pero esta vez la historia es diferente. Apocalipsis 22:2 habla del árbol de la vida que está en medio de la ciudad, junto al río de agua de vida. Ya no estamos ante el Edén original, sino ante la visión de una creación restaurada. Y aquí está una de las conexiones más hermosas de toda la Escritura. La Biblia comienza con la creación y termina hablando de una creación renovada. Comienza con un jardín, termina con una ciudad santa, comienza con el acceso perdido al árbol de la vida, termina mostrando nuevamente el árbol de la vida, comienza con la presencia de Dios en medio de su creación y termina con una promesa extraordinaria: Dios mismo estará con ellos. Esto nos enseña algo poderoso. La Biblia no es simplemente una colección de historias independientes. Desde Génesis hasta Apocalipsis existe un hilo que atraviesa toda la Escritura. Dios creando, el ser humano cayendo, Dios prometiendo redención y finalmente Dios llevando su plan hasta el cumplimiento. Por eso,
Cuando alguien te diga que la Biblia es solamente un conjunto de libros antiguos, recuerda esto: hay conexiones que atraviesan miles de años de historia bíblica. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Habías notado alguna vez que el árbol de la vida aparece al principio y también al final de la Biblia? Escribe Gloria a Dios si esta curiosidad te sorprendió. Y guarda este video, porque en las próximas escenas descubrirás detalles bíblicos que probablemente nunca te habían contado. El hombre que vivió más años en toda la Biblia. ¿Quién fue la persona que más años vivió según la Biblia? Quizá pienses en Abraham, tal vez en Moisés. Incluso podrías pensar en Noé, pero ninguno de ellos fue el que más vivió. El nombre de este hombre aparece en Génesis y su edad parece increíble para nuestra época. Se llamaba Matusalén. Génesis 5:27 dice que Matusalén vivió 969 años. Sí, lo leíste correctamente, 969 años. La Biblia presenta una genealogía en Génesis 5 en la que aparecen personas que vivieron durante periodos extraordinariamente largos. Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Set vivió 912. Enos vivió 905. Y Jared llegó a los 962. Pero Matusalén alcanzó los 969 años. Ahora viene un detalle todavía más interesante. Matusalén fue hijo de Enoc, y Enoc es una de las figuras más misteriosas de Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis 5:24 dice que Enoc caminó, pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. La Biblia no describe la muerte de Enoc de la misma manera que describe la muerte de muchos de los otros personajes de esa genealogía. Y esto ha hecho que generaciones de lectores se pregunten qué ocurrió exactamente. Pero volvamos a Matusalén. Su longevidad es presentada dentro de las primeras generaciones de la humanidad. Después, en la narrativa bíblica, ocurre el diluvio en los días de Noé. La Biblia no nos presenta la longevidad de aquellos hombres como una invitación a calcular a cuánto podría vivir una persona hoy. Lo importante es comprender que Génesis está narrando una época muy distinta de la historia bíblica, y hay algo que puede hacernos reflexionar. Matusalén vivió durante casi un milenio, pero incluso 969 años terminaron. Esto nos recuerda una verdad que atraviesa toda la Escritura. La vida humana, por larga que parezca, es temporal. El Salmo 90:12 dice: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Quizá hoy estás preocupado porque tu vida no está avanzando como esperabas. Quizá tienes sueños que todavía no se han cumplido. Pero esta curiosidad bíblica puede dejarte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con los días que Dios te ha permitido vivir? Porque no se trata solamente de vivir muchos años. También se trata de vivirlos con propósito. Y ahora dime en los comentarios, ¿ya conocías el nombre de Matusalén y sus 969 años? Escribe: «Quiero vivir con propósito», si este mensaje habló a tu corazón. ¿Por qué Jesús escribió en el suelo? Hay una escena en los evangelios que ha provocado preguntas durante siglos. Jesús está en el templo. Algunas personas llevan delante de él a una mujer acusada de adulterio. La situación parece una trampa. Le preguntan a Jesús qué debe hacerse con ella, pero Jesús no responde inmediatamente. En lugar de eso, se inclina y comienza a escribir en tierra con el dedo. Y aquí aparece uno de los grandes misterios del relato. La Biblia no dice qué escribió Jesús. Juan 8:6 dice que Jesús se inclinó y escribía en tierra, pero el texto no nos revela las palabras. Y desde entonces, muchas personas han intentado imaginar qué pudo haber escrito. ¿Escribió los pecados de quienes la acusaban? ¿Escribió algún pasaje de las Escrituras? ¿Escribió una frase que solamente aquellos hombres podían entender? No lo sabemos. Y aquí es importante diferenciar entre lo que la Biblia afirma y lo que las personas han imaginado a lo largo de los siglos. La Biblia sí nos dice lo que ocurrió después. Y Jesús se levantó y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Entonces ocurrió algo impresionante. Los acusadores comenzaron a retirarse uno por uno. Los mayores fueron los primeros. Finalmente Jesús quedó con la mujer. Y Jesús le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más».
¡Qué escena! Jesús no llamó bueno al pecado, pero tampoco trató a aquella mujer como alguien sin esperanza. Le ofreció misericordia y al mismo tiempo la llamó a cambiar de vida. Y hay algo que resulta especialmente poderoso para nosotros. Muchas veces las personas recuerdan nuestros errores. La gente puede señalar, puede juzgar, puede recordarte quién fuiste. Pero Jesús mira algo más profundo. Él ve lo que puedes llegar a ser cuando recibes su gracia. Quizá alguien que está viendo este video se siente condenado por su pasado. Tal vez llevas años cargando con algo que hiciste. Recuerda esta escena. No sabemos qué escribió Jesús en el suelo, pero sí sabemos qué hizo con una persona que todos querían condenar. Le mostró misericordia y le dijo que comenzara una nueva vida. Si alguna vez has experimentado la misericordia de Dios, escribe, «Gracias, Jesús», y comparte esta escena con alguien que necesite recordar que su pasado no tiene que ser el final de su historia. El día que el sol pareció detenerse. ¿Te imaginas estar en medio de una batalla y escuchar una oración tan extraordinaria que el relato bíblico dice que el sol se detuvo? Esto aparece en Josué capítulo 10. Israel estaba enfrentando una batalla y Josué necesitaba más tiempo para completar la victoria. Entonces Josué habló delante de Israel y dijo, «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el relato continúa diciendo que el sol se detuvo y la luna se paró. Esta es una de esas escenas de la Biblia que ha generado preguntas durante generaciones. ¿Qué significa exactamente que el sol se detuviera? ¿Cómo debemos entender este lenguaje? Lo importante para un lector cristiano es no inventar detalles que el texto no proporciona. El relato presenta el acontecimiento como una intervención extraordinaria de Dios en favor de Israel durante aquella batalla. Y hay una frase que resume la impresión que causó aquel día. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de aquel. Ahora imagina el contexto. Josué no estaba en un lugar tranquilo escribiendo una reflexión. Estaba en medio de una batalla. Tenía enemigos delante. Tenía una responsabilidad enorme. Y en medio de aquella situación hizo una petición extraordinaria. Esto nos recuerda algo sobre la oración. Muchas veces creemos que solamente podemos orar por cosas pequeñas. Pero la Biblia está llena de personas que llevaron delante de Dios situaciones que parecían imposibles. Ana oró por un hijo. David clamó cuando estaba perseguido. Elías oró en momentos de confrontación. Daniel oró aun cuando hacerlo podía costarle la vida. Y Jesús enseñó a sus discípulos a llevar sus necesidades delante del Padre. Tal vez tu batalla hoy no es una guerra física. Quizá es una deuda, una enfermedad, una familia dividida, una puerta que no se abre, una decisión que no sabes cómo tomar, una preocupación que no te deja dormir. La historia de Josué no significa que Dios hará literalmente todo lo que nosotros pidamos. Significa que podemos llevar nuestras situaciones delante de Él y confiar en su poder y en su voluntad. Porque hay momentos en los que no necesitas saber cómo se resolverá el problema. Necesitas recordar quién está contigo mientras lo atraviesas. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, escribe, Dios tiene el control. Y comparte este video con alguien que esté atravesando una batalla silenciosa. El profeta que fue alimentado por cuervos. ¿Sabías que hubo un profeta en la Biblia al que, según el relato bíblico, Dios alimentó mediante cuervos? Su nombre era Elías, y la historia aparece en 1 Reyes 17. El contexto era difícil. Elías había anunciado una sequía. Entonces Dios le dijo que se escondiera junto al arroyo de Querit. Y aquí aparece una instrucción que probablemente habría sorprendido a cualquiera. Dios dijo que los cuervos le traerían alimento. 1 Reyes 17:6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y que él bebía del arroyo. Piensa en lo extraño que debió parecer aquello. Elías estaba aislado. Había sequía. El arroyo era su fuente de agua, y su alimento llegaba de una manera completamente inesperada. Pero la historia tiene otro detalle importante. El arroyo finalmente se secó. ¿Y por qué? Porque no había lluvia en la tierra. Entonces Dios volvió a hablarle
Esto nos enseña algo que muchas personas necesitan escuchar. Una provisión de Dios puede ser temporal. Que una fuente haya funcionado ayer no significa que será la misma fuente mañana. Y cuando el arroyo se secó, eso no significaba que Dios había abandonado a Elías. Significaba que Dios estaba guiándolo hacia el siguiente lugar. Después, Elías fue enviado a Sarepta, donde una viuda tenía una cantidad muy limitada de harina y aceite. Y allí ocurrió otro milagro de provisión. ¿Ves el patrón? La fuente cambió, pero Dios siguió siendo el mismo. Quizá tú estás viviendo algo parecido. Tal vez perdiste un trabajo. Una persona dejó de ayudarte. Un negocio que funcionaba ya no produce lo mismo. Una puerta que parecía segura se cerró. Y estás pensando, Dios se olvidó de mí. Pero esta historia puede darte otra perspectiva. El arroyo puede secarse sin que Dios se haya secado. Una puerta puede cerrarse sin que el propósito de Dios haya terminado. Una etapa puede terminar sin que tu historia haya terminado. No sabemos cómo Dios resolverá cada situación, pero sí podemos aprender a confiar en Él incluso cuando cambia la manera en que llega nuestra provisión. Si estás atravesando una temporada de incertidumbre, escribe: Mi fuente es Dios. Y guarda esta curiosidad para volver a verla cuando necesites. Recordar que una puerta cerrada no siempre significa abandono. ¿Sabías que Pedro lloró después de negar a Jesús? Esta curiosidad no habla de un milagro espectacular. Habla de algo mucho más humano. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, aseguró que jamás lo abandonaría. Pero Jesús le había advertido que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. Pedro no lo creyó. Sin embargo, durante la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro tuvo miedo. 3 personas lo relacionaron con Jesús, y 3 veces Pedro negó conocerlo. La tercera vez fue especialmente fuerte. Según el relato de los evangelios, después de aquella negación cantó el gallo. Y Lucas 22, 61, 62 dice algo impactante. El Señor volviéndose miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Entonces salió fuera y lloró amargamente. Ahora piensa en esto. Pedro había prometido ser fuerte, pero cuando llegó el momento de la prueba, tuvo miedo. ¿Te has sentido alguna vez así? Prometiste que no volverías a caer. Prometiste que confiarías. Prometiste que no abandonarías tu fe. Pero llegó la presión y fallaste. Aquí aparece una de las partes más hermosas de la historia de Pedro. Su fracaso no fue el final. Después de la resurrección, Jesús volvió a encontrarse con Pedro. En Juan 21, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y después de cada respuesta de Pedro, Jesús le dio una responsabilidad. Es difícil no notar el contraste. 3 negaciones, 3 preguntas y una nueva oportunidad. La Biblia no esconde los errores de sus personajes. David pecó. Moisés tuvo momentos de temor y frustración. Jonás huyó. Elías llegó a sentirse profundamente desanimado. Pedro negó a Jesús. Pero Dios continuó trabajando en sus vidas. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. Significa que el fracaso no tiene necesariamente la última palabra cuando existe arrepentimiento y restauración. Quizá estás viendo este video sintiéndote indigno. Tal vez cometiste algo que todavía te duele. Pero recuerda a Pedro, el hombre que negó a Jesús terminó siendo una figura fundamental en la iglesia primitiva. Tu peor momento no tiene por qué definir toda tu historia. Levántate, arrepiéntete, busca a Dios y continúa caminando. Si crees que Dios todavía puede restaurar una vida rota, escribe: todavía hay esperanza. El libro de la Biblia que casi nunca menciona a Dios por su nombre. Ahora viene una curiosidad que puede sorprender, incluso a personas que han leído la Biblia durante años. Hay un libro de la Biblia en el que el nombre de Dios no aparece explícitamente. ¿Sabes cuál es? El libro de Esther. Y aquí está lo interesante. Aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente en el texto hebreo de Esther, la historia está llena de acontecimientos que muestran cómo una situación aparentemente imposible termina cambiando. Esther era una joven judía que llegó a convertirse en reina. Su primo Mardoqueo descubrió un complot.
Después apareció Amán, un funcionario poderoso que buscaba destruir a los judíos. El peligro era enorme, pero Esther estaba en una posición que le permitía intervenir. Había un problema. Presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Mardoqueo le dijo unas palabras que se han convertido en una de las frases más conocidas del libro. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther decidió actuar. Pidió que los judíos ayunaran por ella. Después se presentó ante el rey. La situación comenzó a cambiar, y el mismo hombre que buscaba destruir a Mardoqueo terminó cayendo en desgracia. Lo extraordinario del libro es que no necesitas encontrar el nombre de Dios en cada escena para percibir el tema de la providencia. La historia está llena de giros inesperados. Una noche, el rey no pudo dormir. Mandó traer las crónicas. Allí descubrió que Mardoqueo había salvado su vida tiempo atrás y no había sido recompensado. Ese pequeño detalle terminó teniendo consecuencias enormes. ¿Casualidad? El libro deja al lector contemplando cómo acontecimientos aparentemente pequeños pueden cambiar el destino de muchas personas. Y aquí hay una lección para nosotros. Quizá Dios parece silencioso en una etapa de tu vida. Quizá estás orando y no ves respuestas inmediatas. Quizá miras tus circunstancias y piensas, ¿dónde está Dios? La historia de Esther nos recuerda que el silencio no necesariamente significa ausencia. Hay procesos que entendemos solamente cuando miramos hacia atrás. Tal vez hoy no puedes ver cómo se conectan las piezas, pero no significa que tu historia haya terminado. No conviertas el silencio de Dios en una conclusión sobre su presencia. Sigue orando, sigue caminando, sigue confiando. Y recuerda, a veces Dios no cambia las circunstancias de inmediato. A veces prepara el momento exacto en que una puerta se abrirá. Si alguna vez has visto una situación cambiar de una manera que no esperabas, escribe: Dios obró. ¿Por qué Jonás terminó dentro de un gran pez? Esta es una de las historias bíblicas que más curiosidad despierta. Jonás recibió una misión de Dios, ir a Nínive y anunciar un mensaje. Pero Jonás no quiso ir. En lugar de dirigirse hacia Nínive, tomó un barco en dirección contraria. Entonces comenzó una gran tormenta. Los marineros tuvieron miedo. Jonás reconoció que estaba huyendo de Dios. Finalmente terminó en el mar. Y aquí sucede lo extraordinario. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. La Biblia no dice que fuera una ballena. Dice un gran pez, y aquí tenemos que detenernos. Muchas representaciones populares muestran a Jonás dentro de una enorme ballena, pero el texto bíblico no especifica qué especie de criatura marina fue. Lo importante en la narración es que Jonás fue preservado y que Dios utilizó aquella situación para llevarlo de regreso al propósito que le había dado. Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, y desde allí oró. Su oración aparece en Jonás capítulo 2. Después el pez vomitó a Jonás en tierra, y Dios volvió a darle la misión. Esta vez Jonás fue a Nínive. Ahora escucha esto. Muchas veces pensamos que si huimos de una responsabilidad, el problema desaparecerá. Pero Jonás descubrió algo diferente. Puedes cambiar de dirección, pero no puedes escapar de la presencia de Dios. Y quizá esto tiene una aplicación para alguien que está viendo este video. Tal vez sabes que tienes que hacer algo. Perdonar, pedir perdón, dejar un hábito, volver a buscar a Dios, cumplir una responsabilidad, tomar una decisión correcta. Pero estás huyendo. Y mientras huyes piensas que estás avanzando. Jonás también creyó que podía resolver el problema alejándose, hasta que terminó en medio de una tormenta. Pero hay una parte hermosa. Cuando Jonás volvió su corazón hacia Dios, Dios todavía tenía un propósito para él. Eso significa que una mala decisión no tiene que ser el capítulo final. Puedes regresar, puedes arrepentirte, puedes comenzar nuevamente. Quizá necesitas hacerlo hoy. No esperes a tocar fondo para volver a Dios. Si esta historia te habló directamente al corazón, escribe: quiero volver a Dios. El profeta que subió al cielo sin que la Biblia registre su muerte.
Ahora vamos con una de las historias más sorprendentes del Antiguo Testamento. Hay dos personajes bíblicos cuya salida de este mundo es presentada de una manera extraordinaria, Enoc y Elías. Pero hoy hablaremos de Elías. En 2 Reyes 2 se narra que Elías estaba junto a Eliseo. Entonces ocurrió algo impresionante. Mientras ellos caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Y el texto dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio, y después tomó el manto que había caído de Elías. No se describe una muerte de Elías en ese momento. Por eso esta escena ha sido considerada una de las partidas más extraordinarias de toda la Biblia. Pero aquí hay otro detalle. Elías no era un personaje desconocido. Había enfrentado al rey Acab, había confrontado a los profetas de Baal, había experimentado una gran victoria en el Monte Carmelo, pero también tuvo momentos de profundo desánimo. Después de su confrontación con los profetas de Baal, Elías huyó y llegó a sentirse tan abatido que pidió morir. El mismo hombre que había visto una manifestación extraordinaria del poder de Dios llegó a experimentar un momento de enorme agotamiento. Esto es importante. La Biblia no presenta a los siervos de Dios como personas que jamás sienten miedo, cansancio o desánimo. Elías tuvo una experiencia espiritual extraordinaria y después atravesó una crisis emocional profunda. Y Dios no lo abandonó. Dios lo alimentó, lo dejó descansar, le habló y continuó guiándolo. Después llegó el momento de su partida. Esto nos deja una enseñanza poderosa. No confundas una temporada difícil con el abandono de Dios. Elías tuvo momentos de victoria y momentos de agotamiento, pero Dios seguía trabajando. Quizá hoy tú estás cansado. Quizá nadie sabe cuánto has soportado. Sonríes delante de otros, pero por dentro estás agotado. Recuerda que incluso grandes hombres y mujeres de fe atravesaron momentos difíciles. Buscar ayuda, descansar, orar y reconocer nuestro cansancio no significa que hayamos perdido la fe. A veces significa que somos humanos, y Dios puede encontrarnos precisamente allí. Si estás pasando por una etapa de cansancio, escribe: Señor, renueva mis fuerzas. El detalle de Jesús que casi todos pasan por alto. Llegamos a la última curiosidad, y esta puede cambiar la manera en que lees los evangelios. Cuando pensamos en Jesús, normalmente recordamos sus milagros. Sanó enfermos, dio vista a ciegos, multiplicó alimentos, calmó una tormenta, resucitó a Lázaro. Pero hay algo que aparece repetidamente en sus encuentros con las personas. Jesús hacía preguntas, no porque necesitara información. Jesús conocía los corazones, pero muchas veces utilizaba preguntas para llevar a las personas a reconocer algo dentro de sí mismas. A un hombre ciego llamado Bartimeo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? La pregunta parece obvia. Bartimeo era ciego, pero Jesús le permitió expresar su necesidad. En otro momento a sus discípulos les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después profundizó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Marta, cuando murió Lázaro, Jesús le hizo una pregunta que iba mucho más allá de las circunstancias. ¿Crees esto? Y a Pedro, después de su fracaso, Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? Observa algo. Jesús no trataba a todas las personas exactamente de la misma manera. A cada una le hablaba en relación con su situación. Al ciego lo llevó a expresar su deseo. A los discípulos los llevó a pensar en su identidad. A Marta la llevó a expresar su fe. A Pedro lo llevó hacia la restauración. Y esto nos enseña algo precioso sobre la manera en que Jesús se relacionaba con las personas. Él no veía solamente el problema externo, veía el corazón. Quizá por eso tantas personas se acercaban a él. No encontraban simplemente respuestas. Encontraban a alguien que las veía. Y ahora quiero hacerte una pregunta a ti. Si Jesús estuviera delante de ti ahora mismo y te preguntara: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué responderías? ¿Le hablarías de tu familia? ¿De tus hijos? ¿De tu salud? ¿De tus finanzas? ¿De una puerta que necesitas que se abra? ¿De una herida que nadie conoce? ¿De una lucha que llevas en silencio? Escríbelo en los comentarios si deseas convertirlo en una oración. Y recuerda algo:
No tienes que esconderle a Dios lo que ya conoce. Puedes acercarte a Él con sinceridad. Porque el mismo Jesús que preguntó a Bartimeo qué quería, que restauró a Pedro después de su fracaso y que consoló a Marta en medio del dolor, sigue siendo presentado en el Evangelio como aquel que escucha, recibe y llama a las personas a creer. Si llegaste hasta aquí, comenta: Jesús, aquí estoy. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios conoce su historia. Porque quizá esta curiosidad no era solamente sobre la Biblia, quizá era una pregunta para ti.